Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Un agradecimiento profundo para el Colegio de Abogados, su Comisión de Derecho Mercantil, así como para CODES, pues por permitirme compartir con ustedes este ratito para pues conversar un poco de lo que es derecho de la competencia y especialmente su vinculación con el mercado de seguros. Siempre que se habla de estos temas de competencia, antitrust, prácticas monopolísticas, es bastante interesante porque dentro de la ciencia jurídica, precisamente el derecho de competencia, tiene la particularidad bastante positiva para mí, que es un derecho que no se limita en su objeto a un único escenario, sino que efectivamente participa de distintos mercados y además se nutre enormemente de lo que es el derecho económico y la economía en general. De hecho, un componente importante del antitrust siempre va a ser la parte de razonamiento económico que acompaña el análisis de las prácticas, así como especialmente el caso de concentraciones. Dicho lo anterior, pues vamos a conversar un poco los siguientes temas a lo largo de esta charla. Primero vamos a ver unas generalidades de lo que es la competencia en seguros, así como algunos casos que fueron sancionados en Costa Rica y un caso que está en ciernes en la Unión Europea, referido específicamente al tema de seguros. Vamos a ver también lo referido a la ley de fortalecimiento de las instituciones de competencia, con segundo debate ya dictado, aprobado y a la espera de promulgación por parte del Ejecutivo, que según me contaron por ahí va a ser la primera semana de noviembre. Entonces, es una ley pues que viene realmente a dar un cambio bastante importante en lo que es efectivamente la aplicación del derecho de competencia en Costa Rica. Quizás algunos podríamos haber sido más optimistas, queríamos más cosas, queríamos lograr algunos temas, especialmente en independencia de la autoridad. Sin embargo, pues tenemos que al menos alegrarnos por la aprobación de esta ley que en términos generales por lo menos cumple los principios y las mejores prácticas en lo que es a nivel internacional la aplicación del derecho de competencia. Ahí lo vamos a dividir básicamente también en las generalidades de la ley, su aplicación o en lo que podría ser de importancia para el sector financiero, y vamos a ver también la parte de cómo impacta en el sector financiero el análisis de concentraciones, así como la parte de infracciones y caducidad, que por supuesto en cualquier ley de orden público evidentemente siempre llama la atención de cualquier operador jurídico. Bien, cuando hablamos de competencia en seguros, les dije hace un rato que el derecho de competencia tiene una particularidad que es precisamente la adaptabilidad y la necesidad de variar su objeto en función del mercado de que se trate. No es lo mismo que estemos analizando una práctica monopolística en el sector bancario que en el sector asegurador o que en la prestación de servicios de distribución de medicamentos o en la aplicación, por ejemplo, de principios en un mercado de gas licuado de petróleo. Estás aplicando la misma legislación, estás aplicando la misma norma, sin embargo el approach que tiene que hacer la autoridad es totalmente diferenciado según el mercado económico de que se trate. Seguros no escapa precisamente de esa especificidad. Dicho lo anterior, tenemos que comenzar explicando qué es lo que efectivamente la ley está estableciendo como lo que son las conductas prohibidas y que pues la ley de fortalecimiento llegan también a reforzar o impactar. Lo primero es que la legislación nueva en realidad no se mete tanto en la parte de prácticas, a pesar de que está creando dos prácticas adicionales en lo que respecta al artículo 11, que son las absolutas, e incluye también prácticas relativas, especialmente para el tema, y creo que esto fue mucho aporte de Sutel, el tema de subsidios cruzados. Entonces, quizás para prácticas esas serían las dos novedades importantes. El operador jurídico tendrá
de ahora en adelante, pues que considera litigar ya no con una única ley en la mano, sino que ya tendrá que llevar dos instrumentos. Va a tener que tener la normativa de generalidades y de institucionalidad y procesal y de concentraciones, y por otro lado la normativa de prácticas. Esto era uno de los temas que uno tenía la positiva esperanza de que pudiese ser derogado la parte de competencia de la 7472 y crear un único instrumento específicamente ya de tema de competencia. Pero bueno, vamos por lo pronto vamos a tener unos años que tener esta dualidad. Las prácticas monopolísticas que establece nuestra legislación son de dos tipos. Por un lado, vamos a tener prácticas absolutas, que son aquellas que se van a dar en la cadena de comercialización entre sujetos que son competidores. Por eso se les llama también horizontales o prácticas colusorias o cartelarias, porque son aquellas que lo que procuran es que, o lo que buscan es que aquellos que son competidores incentiven mecanismos precisamente para eso, para no competir. Y evidentemente procurar generar mayor ingreso o dividendo para sus arcas, disminuyendo el bienestar social, no generado precisamente por una relación natural de oferta y demanda. Por otro lado tenemos las relativas, que desde el punto de vista legal quizás son las más complejas siempre de analizar, de estudiar, y básicamente su approach va más que todo en un análisis de aguas arriba, aguas abajo en la cadena de comercialización. O sea, vamos a tener una gran estructura de cadena de comercialización que va o arranca desde un productor de insumos, pasa por toda la parte de distribución y nos llega hasta el consumidor final. Son aquellas prácticas que se van a generar precisamente de manera vertical entre todos esos actores o agentes que están precisamente en esa cadena. Dicho lo anterior, pues la doctrina usualmente suele dividirlas en estos tipos de explotación, de exclusión, abusivas y el análisis también de concentraciones. Este tipo, eso sí, de conductas o de prácticas, su análisis legal varía según sea absolutas o relativas. Podríamos indicar desde ya que la característica principal de las absolutas es que precisamente por su grosero efecto dentro del bienestar social, el legislador las dictaminó como nulas de pleno derecho. Esto es, yo no necesito como autoridad de competencia demostrar pues el grado o porcentaje de daño para poderla sancionar, sino que el simple hecho de que yo tenga prueba de que efectivamente hay un cártel que se organizó en un determinado mercado, pues evidentemente puede generar una sanción. La sanción, claro, va a depender mucho de que si la práctica se ejecutó, por cuánto tiempo se ejecutó y cuál fue el daño que produjo, pero de que multa hay, efectivamente el legislador sí lo previó. Por otro lado, las relativas sí tienen un análisis más profundo, porque las relativas están dirigidas precisamente a aquellos agentes que lo que podríamos llamar son los líderes, los más cargas del mercado, los que tienen más cuota, los que efectivamente su comportamiento determina o condiciona el del resto de sus competidores y además son independientes en su actuar a lo que el resto de la competencia haga. Eso los vuelve sujetos bastante admirables por su condición de líderes de mercado, pero que para el derecho de la competencia les genera un escenario bastante sensible en el cual tienden a estudiarlos muy de cerca, precisamente para que esa posición de dominio que ostentan sea mantenida, sea generada en crecimiento a través de prácticas que sean lícitas dentro de lo que es el mercado relevante en el que este gran agente económico opera. La competencia en seguros, dicho lo anterior, tiene varias particularidades y que el derecho de la competencia lo ha reconocido. Por un lado, estamos en presencia de un
producto que en realidad, con algunas excepciones, tiende a ser homogéneo. Producto masivo, un producto que tiende a uniformar condiciones inclusive y facilita mucho también su colocación o su distribución en el mercado relevante de que se trate. La estandarización no es algo propio de Costa Rica, es algo que a nivel internacional se utiliza, se esboza y que precisamente lo que procura es esa homogeneidad en condiciones para que el consumidor de por sí ya en una posición débil frente a un predisponente de entidad aseguradora, la información le pueda resultar al menos un poco más asequible o entendible para efectos de pues, una potencial ejecución del contrato. Otro tema también es que son pocas las barreras de entrada, realmente, a pesar de las críticas que cuando el proyecto de ley reguladora del mercado de seguros estaba en discusión, se dio específicamente con el tema de los requerimientos de capital. Independientemente de eso, la estadística indica en un mercado tan grande como el de Estados Unidos que va increciendo la cantidad de aseguradoras. Del año 71, que había 1.200, al año 2017, pues casi 6.000. Entonces, pues básicamente a nivel internacional la normativa tiende precisamente pues a intentar buscar ese equilibrio, porque no me interesa tampoco que en mi mercado yo tenga entidades pues de dudosa solvencia, pero tampoco puedo poner una barrera de entrada tan grande a potenciales competidores que efectivamente pues generen eso, ¿verdad? Esa homogeneidad de producto. Los seguros también tienden a esa integración vertical, nos permiten efectivamente generar pues toda una serie de negocios conexos o paralelos con la entidad aseguradora que a la vez generan competencia, lo que se denomina competencia en mercados conexos. Por ejemplo, casos de reaseguros, casos de servicios auxiliares, prestadores médicos, etcétera. Ahora, entonces, dicho lo anterior y vista todo este tema, ¿dónde está la controversia entonces con el sector asegurador? Por mucho tiempo en los Estados Unidos, país generador o que tiene, por decirlo así, la propiedad intelectual del derecho de la competencia, que data de finales del siglo XIX con la ley Sherman, a pesar de esa cultura enorme que tienen de promoción de competencia, tuvieron durante muchísimos años la ley McCarran-Ferguson, que era una ley, o es una ley, que lo que hace fue, o lo que buscó fue generar una excepción al ámbito de aplicación de las leyes federales de competencia, al sector asegurador. Entonces el tema era interesante, pues o sea, bueno, está sancionando a través de Sherman toda una serie de conductas colusorias, pero resulta que al sector de seguros no lo estás tocando. No, porque McCarran-Ferguson no lo permite, te generó esa excepción. Ahora, entonces, ¿por qué en el 2010 se levanta esa excepción y se reforma de manera parcial la ley? Precisamente porque al final se llega a considerar que el tema en seguros, o lo que al derecho de competencia más le preocupa en seguros, no es tanto las virtudes o características individuales de los rivales, sino más que todo las características de la información con la cual las entidades aseguradoras se necesitan y demandan nutrirse para cumplir sus dos objetivos. Uno, tarifar actuarialmente de la manera más precisa y técnica posible. Y dos, por supuesto que competir y procurar tener productos que generen innovación. Y para eso usted necesita información pues que sea lo más adecuada posible. Esos intercambios de información es lo que precisamente generó en su momento la aplicación de la excepción, porque se consideró que si no se daba la excepción, al final pues lo que estaba generando era un cártel que iba a ser eventualmente sancionado por las normas federales, y por ello pues el temor fue pues que hubiese un retroceso en la industria y efectivamente era mejor exceptuarlo. La Unión Europea, haciendo un approach distinto, lo que hizo fue establecer
una reglamentación donde estableció puntualmente y tipificó aquellas conductas que se consideran ilícitas y aquellas conductas de intercambio de información que sí son lícitas. Los Estados Unidos lo tienen un poco más abierto y será cada juez federal el que lo determine. No obstante, igual han habido sanciones ya también en el mercado norteamericano y hay, de hecho, hace poco se inició una investigación contra 2 entidades precisamente porque hay un potencial intercambio de información que fue más allá de mera información estadística actuarial, sino que parece que involucró temas evidentemente de comercialización y precios. Entonces, veamos en contexto la industria de seguros. Cualquier industria, llámese automotriz o prestadora de cualquier servicio en general, para poder definir el precio precisamente de sus bienes o sus servicios, necesita información presente para poder fijar esos emolumentos. Pero en realidad la industria aseguradora funciona totalmente al revés. La industria aseguradora se basa específicamente en el cálculo de la pérdida futura y que la entidad no puede evidentemente conocerla en el presente. Para ello entonces lo que busca es obviamente una estrategia matemática para poder anticipar de manera adecuada o razonable esa siniestralidad. Y ahí es donde la información o los datos históricos siniestrales pasan a ser un elemento primordial. Con base en eso, la recopilación de información se reconoce como efectivamente un elemento primordial que más que restringir la competencia, de hecho más bien tiende a aumentar la competencia. Podríamos ver en estos 4 slides y creados con base precisamente en jurisprudencia internacional, cuáles son aquellos intercambios de información que las aseguradoras efectivamente podrían considerar realizar sin que incurran eventualmente en una violación de una normativa antimonopolios. Lo primero es establecer difusión de información, pero que tenga que ver directamente con tablas de mortalidad, tablas de frecuencia de enfermedades, accidentes o invalidez. ¿Qué es lo que el derecho de la competencia le pone un estate quieto? Cuando el tema ya se vuelve en función de recargos de seguridad, ingresos de reservas, costos administrativos o comerciales y por supuesto pues el valor de la prima comercial. Ya ese tipo de elementos van más allá de un mero tema de estructura estadística para intentar fijar una prima de un seguro, sino que evidentemente estás buscando uniformar el mercado con pues una estructura pues de costos que sea lo más semejante o atinada posible para no competir. Por otro lado también a nivel internacional existe una contribución enorme de que las entidades se tienden a asociar con objetivos precisamente de generar esos intercambios de información. Igual manera, el derecho a la competencia pues tolera ese tipo de intercambios en el tanto la información recopilada permita que entidades competidoras que no sean miembros de esa asociación poder acceder sin barreras a esa información y que no quede únicamente como parte de esos miembros. Aspectos que también son preocupación del derecho de competencia y acá inclusive se puede hacer el paralelismo con lo que es el derecho de consumo, que son precisamente lo que se llama la venta condicionada o la venta atada o la venta conjunta. La venta conjunta es una modalidad de la venta atada al final. Y, por ejemplo, temas de un seguro que tiende a estar atado directamente a un negocio jurídico ajeno totalmente al negocio asegurador. Son 2 negocios absolutamente independientes. Por supuesto que hay un tema prudencial que exige la necesidad de un seguro,
pero eso es por efectivamente un tema de garantía pues derivado de una normativa prudencial para que efectivamente se tutele mejor la solvencia de la entidad, en este caso financiera. Pero son dos negocios que puedes identificar y independizar claramente. Por otro lado están también la venta conjunta, que es cuando hay un servicio financiero y paralelamente incluye un seguro. Eso usualmente en derecho de consumo tiene un valor importante porque genera la preocupación en el caso de la información y puede estarse dando la situación de que, por ejemplo, se están vendiendo el seguro imposible. O sea, hay consumidores que van a estar accediendo a un servicio financiero que es su real intención contratarlo y viene pues adherido un producto de seguros que tiene una cobertura que por sus condiciones propias o personales o de bienes, en realidad nunca le va a cubrir. Entonces, estos dos tipos usualmente de conductas también tienden a ser bastante analizadas precisamente por el derecho de competencia. No obstante, nuestra legislación, y es bueno aclarar ese punto, permite que a nivel de la Comisión Nacional del Consumidor también puedan ser analizadas, porque son dos bienes jurídicos totalmente independientes. Uno, el que ve el derecho de competencia, y otro, el que ve el derecho de consumo, y que en estos casos tienen la particular situación de que en intereses llegan a coincidir. Entonces, el derecho de la competencia lo va a ver de una manera más restrictiva, por lo que expliqué hace un rato, para que lo pueda sancionar. Este tipo de conductas tendrías que asociarlas realmente a un big player, ¿verdad? O sea, un gran agente que efectivamente tenga poder sustancial y se comporte de manera independiente de sus competidores. En el derecho de consumo eso no le interesa. El derecho de consumo siempre va a analizar si hay o no una violación de la ley 7472 cuando se realiza un tipo de venta condicionada y si efectivamente es condicionada y generará la instrucción del caso independientemente de consideraciones de carácter económico de los artículos 14 y 15 de la ley. Y precisamente hablando de eso, es para poder determinar cuándo en el mercado de seguros tenemos un gran jugador, es necesario pues determinar ese mercado relevante. El mercado relevante se compone de muchas aristas. Las principales son la sustitución, o sea, la posibilidad que tiene un consumidor en ese mercado de poderse pasar de un producto a otro y la cantidad de barreras o no que puedan haber en esa sustituibilidad. Y es donde yo puedo analizar o puedo considerar de una manera mucho más precisa por el lado de la demanda si ese consumidor puede reemplazar un producto por otro cuando se da un aumento en su precio. Y por el lado de la oferta es cuando la empresa redirecciona su producto en función de ¿qué? En función de un aumento significativo y permanente en el precio que ese bien ha experimentado en una relativa cantidad de tiempo. Esto particularmente es importante porque efectivamente me permite determinar los mercados relevantes o el mercado relevante en el que efectivamente este gran jugador está efectivamente operando. Riesgos principales cuando estamos en una transición. Bueno, me dirán, Costa Rica tiene más de 10 años y ya no hay esa tal transición. 10 años en una apertura de un mercado aún se considera en proceso de madurez. Aunque se ha logrado mucho y se ha alcanzado muchas cosas, debemos aún pasar fases que a nivel internacional hemos visto con optimismo, como otros países pues les ha costado enfrentarlas y nosotros a través de nuestras dos legislaciones pues tiene un mayor fortalecimiento para ir afrontando ese tipo de desafíos. Uno tiene que ver primero con lo que son las prácticas de bloqueo de lo que yo llamo el competidor incumbente, o sea, aquel que ya está ahí y que ve venir en el horizonte de la competencia, tiene una posición
evidentemente pues sustancial en su mercado y la ve amenazada naturalmente. Procede entonces a utilizar tácticas con el efecto de intentar mantener lo más que pueda esa posición. De hecho, ahorita vamos a ver un caso que ya sucedió en Costa Rica sobre eso. El otro tiene que ver con la publicidad engañosa y la publicidad engañosa especialmente por parte de los nuevos entrantes. Nuestra legislación es bastante amplia con ese tema, me parece, y que se cumpla o no, bueno, ya es un tema de eficacia tanto de la investigación como de la aplicación de esa normativa reglamentaria especialmente. Pero el caso es que si yo soy una empresa y voy a publicitar y yo digo, yo soy la número 1 de toda Latinoamérica en la venta de seguros en el ramo de vida. Wow, dichoso, qué bien, pero dígame, por favor, efectivamente, cuál es el dato, cuál es la fuente, cuál es de dónde deriva esa afirmación. Y precisamente, pues, muchísimo de eso en los sectores que tienden a ser muy sensibles a la entrada de nuevos o potenciales competidores, tiende a generarse ese tipo de conductas. Y por otro lado, otra que se detecta mucho es competencia desleal, que es absolutamente fuera del ámbito del derecho de competencias. Es un tema que se da a nivel judicial, hay un procedimiento a nivel judicial específico para eso y tiende a estar fuera de ese ámbito. En razón de que, bueno, pues se tratan de conductas que intentan vilipendiar el buen nombre, la marca, la estructura corporativa de un competidor, con el objetivo, pues se supone, de baje su cuota de mercado. Cuando estamos en presencia de una venta de un producto de seguros, claramente hay muchísimas aristas y escenarios que el consumidor espera que le generen tranquilidad, que le generen una expectativa positiva y que justifiquen la razón por la cual está dando su aquiescencia a contratar ese seguro. Por otro lado, tenemos del lado de la aseguradora, pues una oferta que lo que pretende es seducir a ese consumidor con el fin de que éste efectivamente acceda a su producto y no al del rival. Para ello le ofrece eso, una promesa. Una promesa, le doy una cobertura en caso de que potencialmente usted llegue a sufrir o sus bienes un determinado riesgo. Yo le demuestro que soy solvente, hay información pública que demuestra mi nivel de solvencia, hay legislación y reglamentación prudencial del CONACYT que exigen que yo le revele a usted en el momento de la venta efectivamente mi solvencia y eso evidentemente va a repercutir muy fuerte en mi reputación. Y precisamente es que ahí entran mucho los llamados indicadores de conducta de mercado. La conducta de mercado, mucha gente se muele la cabeza indicando, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿O eso qué significa? ¿O eso en qué consiste? Eso es atender denuncias de la gente. Eso es sancionar y abrir procedimientos contra las aseguradoras. No. Esos son meros efectos colaterales. La conducta de mercado es algo mucho más profundo. La conducta de mercado no solo es una acción positiva de parte del regulador, sino que efectivamente es una aceptación de parte del supervisado de someterse a buenas prácticas y buenas políticas prudenciales en todo el proceso de colocación del producto y su ejecución. El objetivo no es sancionar, el objetivo pues se supone de la conducta de mercado no es constantemente estar generando advertencias, sino más que todo identificar riesgos que pues por una industria tan dinámica, tan fuerte y con 13 competidores, pues evidentemente no puede llegar uno a decir que es absolutamente invencible, sino que es una industria que lo normal es precisamente administrar riesgos. Y esto es lo que ustedes han estado precisamente escuchando ayer y hoy. Entonces, con base en eso, es que el buen nombre comercial de la empresa, para poderlo penetrar más en la psique del consumidor,
La conducta de mercado es su mejor aliado, porque la conducta de mercado se exterioriza a través de la entrega de información que es valiosa para que el consumidor tome decisiones. Y con base en esa información, evidentemente, la rivalidad tiende a innovarse aún más y generar productos diferenciadores que busquen con la información dada al consumidor seducirlo para que la cobertura que él desea sea ofertada, sea brindada por X entidad aseguradora. Está el tema de la abusividad. Hay algo aquí que a mí siempre me llama la atención, y es que el legislador, por primera vez en toda la legislación nacional, determinó que un órgano administrativo podía tener la competencia de anular cláusulas abusivas en un contrato de seguros, y su jefe tiene esa competencia, y el legislador se la dio. Si ustedes analizan la ley 7472 del lado del consumidor, expresamente le dice a la Comisión del Consumidor, ojo, si usted se va a meter con analizar cláusulas abusivas, este es un tema que usted lo tiene que indicarle al consumidor, que lo tiene que llevar a vía judicial. Usted no es competente para conocer sobre la abusividad de una cláusula. A pesar de que la ley lo que establece para su jefe es un registro, no una autorización, sino un registro de productos, lo cierto del caso es que sí le da competencia para revisar precisamente ex ante o ex post las cláusulas que efectivamente están ahí registradas. Y por último, los formatos estándar que les conversé tiende cada vez más a la posibilidad de que estos no es que recorten la innovación, pero que al menos en los aspectos principales que la ley identifica como sensibles puedan estandarizarse, no en su contenido, pero sí en su forma, para que fácilmente el consumidor pueda acceder a ellos. La información estadística y la necesidad de acceso de esta, básicamente, y con lo conversado sobre la parte de consumo, tiene una relación clara y directa con la parte del costo de la prima y el acceso del producto para el consumidor. Ahora que hablamos tanto de inclusión de seguro, que es un tema súper sensible y muy importante, aparejado del tema de educación financiera, el acceso a una información estadística, ya sea por pools o dada por la misma superintendencia o por esa información que algún órgano público la recopile y la tenga que poner a disposición, genera la posibilidad de que obviamente el coste promedio de la prima sea balanceado con una información lo más asertiva posible y predictiva y beneficia al consumidor, porque evidentemente puede generar menos fluctuaciones de prima en los procesos de renovación o en los procesos de prórroga de los productos. Visto esto, la calidad de la información precontractual, el legislador se encargó también mucho de regularlo, y mucho va precisamente porque la idea del acceso a esta información es precisamente por la asimetría que hay. Les hablé hace un rato de la asimetría del lado del consumidor, pero resulta que del lado de la aseguradora también tenemos que hablar de asimetría, especialmente del lado del riesgo moral. Tengo un cliente, yo no lo conozco, me va a hacer una declaración, me va a indicar aspectos personales o aspectos de sus bienes, y yo simplemente con base en esa información intentaré poder tarifar adecuadamente esa prima para ese cliente. Entonces, la calidad de la información del lado de la aseguradora va a provenir precisamente de la posibilidad de tener datos que contraste esta entidad en función de lo que sus clientes, potenciales clientes, le estén indicando. Y por otro lado, está también el caso muy importante de los canales de venta. Y como dice ahí, es que el seguro no se vende solo. La demanda espontánea por comprar seguros es muy escasa. Y hay bromas de eso, y hay cartoons y caricaturas y todo el tema, ¿verdad? ¿Quién es un vendedor de seguros? No hay nadie.
sea, siempre se ha generado esa natural animadversión a la compra de seguros por muchas razones. Entonces, yo tengo como entidad que tener canales que, tomando en consideración ese tipo de situaciones, procuren al final intentarle llegar a la mayor cantidad de mercados relevantes posibles. Con base en eso, resulta siempre interesante, a la luz del derecho de la competencia, ver el tipo de canal de distribución que las entidades tienen. Por eso se habla siempre, en los casos de los canales de distribución, de dos tipos de rivalidad. Una rivalidad intramarca y una rivalidad intermarca. Cuando hablamos de una rivalidad intramarca, estamos hablando de una rivalidad que se está dando entre distribuidores de un mismo bien o servicio. Y por otro lado, la intramarca son distribuidores efectivamente de un bien, pero que proviene y que es sustituible entre sí porque proviene de distintos productores o competidores. Con base en eso, si lo analizamos el sector asegurador, fácilmente determinamos que tenemos una competencia intramarca a través de agentes de seguros y una competencia intermarca a través precisamente de los corredores. Y el corredor, por su naturaleza y estructura legal, tiene precisamente esa posibilidad de realizar competencia y rivalidad intermarca. Yo le voy a ofrecer a usted un seguro de vida de la aseguradora A, B y C. Usted decida. Yo le hago 3 cotizaciones, le doy un comparativo y le puedo dar efectivamente mi opinión al respecto. El legislador también se encargó de darle a su GESE competencias específicas para lo que es el derecho antimonopolios. Desde el artículo 1 ya establece que la ley lo que busca en su objetivo es precisamente promover la competencia. Y ya en el artículo 29, dentro de sus competencias le indica que tiene que procurar de que si en su actuar detecta de un supervisado alguna conducta que pueda potencialmente derivarse de una práctica monopolística, denúnciala en la Comisión de Competencia. Dicho sea de paso, esto se mantiene incólume con la nueva ley e inclusive lo refuerza, como ahorita lo conversamos. Algunos casos sancionados rápidamente, tenemos el caso de INS Repuestos Virtual y para poder enderezar, en este caso el INS fue la víctima y el INS decide, dicho sea de paso ya no existe, pero en su momento, por ahí del año 2007, 2008, decide establecer un sistema de subasta a la baja de repuestos en un website administrado por ellos y resulta que pues un grupo asociado de distribuidores de repuestos originales de fábrica decidieron pues imponerle condiciones al INS para ellos presentarse dentro de lo que es la potencialidad de ofertas dentro de ese website. Le establecieron toda en el bullet 3, casi medio se ve, pero ahí están lo que son las imposiciones que le hicieron en este caso a la entidad aseguradora y el caso fue elevado a la Comisión de Competencia, quien determinó que había un boicot y que efectivamente el tema pues lo que buscaba era que a través de las minutas de esta asociación se determinó que efectivamente lo que se buscaba era boicotearle, este caso el sistema de compra de repuestos en subasta a la baja al instituto. Y se dio una sanción a muchos, no a todos, pero sí a muchos de los afiliados de esta asociación. Y en ya el INS pasó a ser el malo. En sí, efectivamente el INS cuando enfrenta la competencia generó una política de bloqueo que consistió en no perder un solo cliente y lo que establecieron fue que para los seguros de vida y de incendio, tanto vean las dos categorías, se fueron por personales y generales, determinaron que efectivamente lo que tenían que hacer era que si un cliente les traía una cotización de un competidor, ellos tenían que bajarla
y ajustarla al gusto del consumidor con el fin de no perder a ese cliente. En este caso se consideró que, de parte de la comisión, que hubo efectivamente una barrera impuesta no solo a la competencia actual, sino una posible competencia potencial que pudiese generarse de nuevo ingreso en el mercado. Y este es el caso de Insurance Ireland en la Unión Europea. Insurance Ireland es una asociación en Irlanda que son entidades aseguradoras que lo que hacen es, lo que les hablé hace un rato, compilar información estadística, diversa información estadística. La Unión Europea, por eso es que hay que tener cuidado, o sea, la Unión Europea los está investigando porque recibió denuncias de que efectivamente esta entidad parece que está intercambiando información que va más allá de lo estadístico. O sea, que lo estadístico es una fachada precisamente para generar un cártel en el tema de distribución geográfica de clientela y de, evidentemente, uniformar también primas. Bien, en cuanto a la específica ley de fortalecimiento, esta, una de las cosas que hace es, primero, le eleva a SUTEL una personificación de autoridad de competencia para lo que es el mercado de telecomunicaciones. Y en lo que nos interesa, el caso de Coprocom establece específicamente como un órgano de desconcentración máxima del MEIC, eso no es nuevo, eso siempre ha estado, pero aquí viene lo nuevo, le da la posibilidad de tener una personalidad jurídica instrumental para que pueda contratar, administrar su presupuesto y evidentemente tener patrimonio y poder suscribir convenios con otras entidades y órganos. También la ley le da legitimación activa y pasiva para procesos judiciales, que eso es también súper importante, bajando evidentemente el papel que tendría la Procuraduría en esos casos. Y por otro lado, se le obliga que cada 5 años, por temas obviamente de política de calidad, tiene que hacer un examen interpares. No cambia mucho el tema de contar con un órgano técnico. Ya no se habla de la unidad técnica de apoyo, la UTA, sino que habla de un órgano técnico, sí lo profesionaliza aún más y se le dota de mucho más recursos, lo cual evidentemente es muy positivo. Otro tema interesante con esto, y a leguas se nota el por qué el legislador lo incluyó, es que cualquier tema que tenga que ver con la nulidad de resoluciones que emita la Coprocom, es solo la Coprocom la única competente para dictar sus propias nulidades. En otras palabras, la Procuraduría no puede llegar a pedirle al ministro que anule un determinado acto, como sucedió hace poco y del todos conocido. Entonces, precisamente por cosas como esas es que el legislador efectivamente está estableciendo ese tipo de prohibición y de competencia expresa para la autoridad. Genera un procedimiento nuevo, mucho más ordenado y también más independiente y transparente, y evita muchos conflictos de intereses. Crea 3 procedimientos: la investigación preliminar, la instrucción y la decisión. La preliminar, el órgano superior de la Coprocom no puede participar en la misma, y de igual manera funcionarios que participen de la preliminar no pueden participar en la instrucción ni pueden colaborar en la fase de decisión, como pues ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, donde encontramos que en la UTA hay un funcionario que hace una investigación preliminar, determina que hay evidencia de que puede haber práctica monopolística, y viene la comisión y dice, sí, tiene razón, acuerdo abrirle a esta y esta empresa, y se nombra como órgano y director a quien precisamente hizo la investigación preliminar. Hay un caso que está judicializado, habrá que esperar en sala primera qué dicen al respecto. En primera instancia, el juez consideró pues, que no le parecía que hubiese conflicto de interés. El legislador evidentemente está pensando diferente y ya veremos entonces qué se resolverá pues, en algún momento sobre ese tema. En todo caso, ya la ley cambia y ese tema por lo menos genera mucho más transparencia.
Hay plazos específicos que también ha sido una crítica enorme que se le ha dado con justa razón a la comisión, que ustedes duran mucho y duran mucho y duran mucho, y en el momento en que emiten ya una resolución y ojalá sancionatoria, pues se ha perdido mucho precisamente de la efectividad que podría haber tenido en el mercado y especialmente una violación del principio de oportunidad también. Entonces, vienen plazos. La investigación preliminar va a durar 12 meses, podría por complejidad extenderse 6 más. La etapa de instrucción tiene que durar 10 meses y lo que consiste es en intimar e imputar los cargos en aquellos casos donde el informe de la investigación preliminar determine o recomiende que efectivamente ese es el paso a seguir. Y hay una audiencia que evidentemente está prestada del Código Procesal Contencioso, que es una audiencia, lo que podríamos decir una audiencia preliminar o preparatoria le llaman acá, con el objetivo de sanear lo más posible el procedimiento, para caer en la etapa de decisión del órgano superior, quien tendrá 7 meses para emitir una resolución final. Ya no van a ser 4, 5, 6, 7 años, ya tendrá 7 meses para poder decidir. Se establece antes de la comparecencia oral, antes de la fase de decisión, la posibilidad de una terminación convencional en 3 escenarios. El primero, por una improcedencia manifiesta, o sea, el órgano superior cuando recibe los autos determina que efectivamente hay serios vicios formales o de fondo que básicamente lo que hacen es nugatoria un proceso decisorio. Entonces, puede motivar y archivar ahí mismo el expediente. Se le da esa posibilidad. El otro caso es el reconocimiento por parte de alguno de los imputados en prácticas absolutas o prácticas cartelarias de su culpa. Entonces, en esos casos, lo que inmediatamente se genera es que hay una reducción de la multa en un 10%. No es simplemente indicar, yo participé en este cártel, no. Tiene además que cumplir el requisito de ofrecer prueba e información lo suficientemente eficiente que efectivamente impulse la verdad real de los hechos y que le permita al órgano superior, pues evidentemente tomar una decisión basada en el derecho. Y por último, está la posibilidad de que el imputado ofrezca más bien un compromiso. Aplica no para absolutas, lo dejaron para prácticas relativas, la que les expliqué hace un rato, que es ver las verticales. En estos casos, entonces, el imputado, que usualmente suele ser uno, porque es lo que yo les indiqué hace un rato, es el gran jugador en ese mercado relevante, ofrece un compromiso de cesar la práctica y que efectivamente ese compromiso pues sea analizado por la autoridad y determine si lo acepta o no. De estar aceptado, entonces se tiene la claridad de que ha cesado la conducta y el expediente entonces pasa a pues temporalmente a cerrarse con un objetivo de que no vuelva a incurrir este gran jugador en la práctica. Se establece un procedimiento de inspección que no es nuevo, porque ya venía en una reforma de hace unos años en la ley actual 7472. Entonces, con base en esto, básicamente se replica, que es la posibilidad de que ante evidencia clara, la Coprocon le solicitará a un juez contencioso que le autorice realizar una inspección en las instalaciones físicas, ya sea del agente económico o de una persona física, para poder pues obtener prueba. Especialmente esto sirve mucho para casos de cárteles. Rápidamente, en los casos de notificaciones, el tema queda de la siguiente manera. Se están estableciendo 2 umbrales y la posibilidad de determinar que la concentración tenga efectos en Costa Rica. Acá lo interesante es que para que la notificación deba
que para que la concentración deba notificarse, se tienen que cumplir los 3 requisitos. O sea, es muy restrictivo. O sea, muchísimo. O sea, esto es yo le llamo profusión o pro adquisición, porque los umbrales aumentaron y es mucho lo que se tiene que cumplir para que efectivamente solo aquellas transacciones realmente ultramillonarias y complejas tengan que pasar por el tamiz de análisis de la comisión. Entonces, por un lado, tenemos que hacer una relación de activos y ventas de todos los involucrados en la transacción y que vayan en un umbral de los 23 millones a los 46.5 millones de dólares. O sea, no es cualquier cosa, es realmente una buena cantidad de dinero, es una transacción realmente importante. Y que además individualmente, cada uno de los que participen de esa concentración rompan un umbral individual de que sus ventas generadas en el país superen desde el $1.000.000 hasta los 10 millones de dólares. Y aquí aclaro que la definición de los umbrales, estos son nada más, como dicen, el mínimo y el máximo. La ley establece que por reglamento la Coprocon tendrá que establecer efectivamente cuál va a ser el nivel de umbral por el que finalmente se van a decidir en cada una de las transacciones. El proceso de concentración tiene 2 fases, nadie va a querer llegar a la segunda, se los aseguro, todos querrán nada más quedarse en la primera. En la primera es aquella donde una vez que se reciba la información, la Coprocon toma la decisión ya sea de aceptar compromisos que por iniciativa de las mismas partes ofrezcan o del todo autorizarla. Sin embargo, si detecta que puede hacer una concentración de efectos anticompetitivos, llegamos a la segunda fase, en la cual se le da un plazo a las partes involucradas para que ofrezcan prueba adicional, pues para intentar paliar las preocupaciones, entre comillas, que la autoridad de competencia esté manifestando tener al respecto. En ese caso se toma una decisión que puede ser, le acepto, está bien, me convenció, pueden concentrarse o no. Efectivamente sostengo que esto traerá efectos anticompetitivos, la prohíbo. Y 3, pues definitivamente tendré que permitírsela, pero usted me tendrá que cumplir una serie de compromisos, que en muchos casos no son nada agradables porque pueden consistir en escisiones de activos o inclusive en desaparecer ciertas ramas de producción o disminuir potencialmente cierta cantidad de capital, o variar muchísimo contratos de distribución, cláusulas de exclusividad y ese tipo de cosas. Y quería llegar a este punto, que es cómo se está regulando entonces en la nueva ley la relación con las entidades supervisoras, SUGESE, SUPEN, SUGEVAL y SUGEF. En estos casos se establece, hay un cambio en concentraciones. Otrora las concentraciones las veía directamente el supervisor, acá ya no, el tema cambia y pasan a ser dominio de la Coprocon, en el tanto rompan los umbrales, ¿verdad? En los demás casos, a condición de lo que el CONACYF eventualmente llegue a establecer, seguirán aquellas que no rompan el umbral, tendrán que seguirse analizando con el procedimiento normal y ordinario de comunicación al supervisor de que efectivamente se va a generar una concentración. Y por otro lado, en la apertura de procedimientos sancionadores no cambia mucho, seguirá siendo Coprocon la que de oficio o por denuncia conocerá procedimientos por prácticas monopolísticas de bancos, puestos de bolsa, aseguradoras, y demás entidades financieras que sean supervisadas. Lo único es que tiene que darle audiencia al supervisor de la entidad o de entidades de que se trate, indicándole que contra su supervisado se ha abierto un procedimiento y se le pide una determinada retroalimentación al respecto. Se está derogando, por tanto, el inciso C del 29, que era el que indicaba efectivamente la competencia que otrora tenían los supervisores en los casos de concentraciones.
que no es que del todo se eliminó, pero que en los casos, repito, en que haya notificación previa, sí será Coprocon de ahora en adelante la competente para conocerlas. Por último, el caso de las infracciones, hay una regla de minimis. La regla de minimis lo que establece es algo bastante práctico, y es que la comisión no va a perder el tiempo en analizar casos en los cuales el mercado relevante no llega ni al 5%. O sea, no hay una afectación importante en lo que respecta propiamente al proceso de competencia. Entonces, se le permite a la comisión archivar ese tipo de casos. Las infracciones son de 3 tipos. Tenemos las leves, las graves y las muy graves. Las 2 primeras, usualmente la leve y la grave, tienen que ver más con temas operativos o administrativos. No notificaste una concentración que tenías el deber legal de hacerlo, o no me entregaste una información en el plazo que lo pedí, y ese tipo de cosas. La tercera, las muy graves, que llega hasta el 10% del volumen de negocios del agente económico, son las que efectivamente tienen que ver con sanciones por prácticas absolutas o prácticas relativas. De igual manera, se ponen sanciones adicionales, personales, tanto para funcionarios públicos como para entidades personas físicas, que especialmente en casos de bid rigging o licitaciones colusorias, y que efectivamente hayan sido las entidades, las personas jurídicas sancionadas, a los representantes de esas personas jurídicas, en lo personal se les puede también sancionar. Una multa que puede ir desde 446,000 pesos a hoy hasta un poco más de 300 millones de colones. Y también pone algo que a mí en lo personal, me disculpa, pero me da bastante risa, que es el hecho, bueno, pues se tiene que poner por formalidad, que es el hecho de ordenar la desconcentración parcial o total. O sea, no me notificaste una concentración y ya se consolidó, entonces le exijo que todo vuelva como estaba antes. Eso vendría a ser, y yo tenía un profesor que me lo decía, que es como agarrar un saco lleno de zacate, estar en el 5º piso de un edificio, tirarlo por la ventana, después que agarres ese saco y volverlo a llenar con cada pedacito de zacate que tiraste. O sea, volver al estado que tenía varias entidades que se fusionaron o se concentraron es simplemente, yo diría, no voy a decir que imposible, pero casi que imposible. Y la experiencia europea especialmente ha sido víctima de esas situaciones. Podrá venir un multón y podrá venir todo lo que usted quiera, pero intentar volver al estado de las cosas es muy, muy, muy complicado. Existe un programa de clemencia que se da efectivamente en aquellos casos de absolutas, para que aquellos que sean partícipes de un cártel puedan, como dicen, primero en tiempo, venir a buscar una exoneración. Nada más como un dato curioso, cuando en España en el 2007 esto se aprobó, al día siguiente que se promulga, había una fila como de casi 1 kilómetro de agentes económicos procurando, buscando ver cómo eran los primeros en ser soplones de ese tipo de prácticas. Entonces, es bastante interesante porque el primero que llegue, ese se exonera totalmente. Y se establece la posibilidad de que el segundo, tercero y cuarto también se les dé una reducción de la sanción. Y hay también otro dato interesante, que es aquel sujeto que esté participando en un cártel y que efectivamente también esté conexamente participando en otro, puede también pedir clemencia, indicando: estoy en este cártel, que usted ya sabe que estoy, pero le quiero comentar que viera que estoy en otro también, y me voy a soplar a este, y a este y a este. Así que déme por favor el 50% de la multa, porque de peor es nada, ¿verdad? Por lo menos de esto me agarro. Entonces, es un programa de clemencia que es bastante ajustado a lo que son los sistemas internacionales. Y por último, la caducidad de la prescripción, se lo resumo así: son 4 años, 4 años, 4 años para ejecutar la sanción, para denunciar o iniciar una investigación y para sancionar a partir de que ya el procedimiento fue notificado. Y 6 meses cuando
se paralizó en cualquiera de las 3 etapas que vimos, de investigación preliminar, de la fase decisoria, el expediente. Y inclusive establece que aquel funcionario que se le puede imputar responsabilidad por no haber movido el expediente, también tendrá una sanción disciplinaria impuesta por el presidente de órgano superior de la Coprocom. Muchísimas gracias por el tiempito extra que les robé y les agradezco mucho esta oportunidad de poderme referir a este tema y por supuesto quedo a sus gratas órdenes de poder evacuar cualquier consulta si a bien ustedes lo tienen. Muy amables.